jugo. ¿Qué? ¿Qué dijo? Que estaba dando mucho jugo. Ahora sí que ya nos encontramos, ¿o no? Igual me parezco, ¿no? Sí, un Sí, poco. Te faltan los libros más igual. celestes. Sí, todos tenemos portadas diferentes del libro que vamos a estar comentando hoy día. ¿Verdad? Así que yo creo que cuando presentemos el libro, mostramos las ediciones que tenemos para decir que la edición de la Dani es la más fea. Y la mía es la más bonita. Toda mi edición no saben nada lo fácil que fue leer esto. No saben. Sí, es No que saben de Alfaguara. Yo defiendo a Alfaguara. Alfaguara te lanza unas ediciones fantásticas para la miopía, pero te suma márgenes y te suma un papel extraordinario y una estructura apoteósica para cobrarte siempre más de 15K por cada libro, aunque sea un libro extremadamente corto. Tal cual. La magia de Alfaguara. Así que no sé. No en este podcast apoyamos de bolsillo, hoja de roneo. Aquí apoyamos ediciones de divulgación. Ya, mejor partamos ya. La gente se nos va Ya. a ir. En verdad no puedo decir nada porque lo leí en digital. Ya, empecemos. Ahora sí. Se nos acabó la fiesta. Acabó el huevo. 5, 6, Ya, 7, 8. vamos a dar la bienvenida. Vamos a dar la bienvenida a esta nueva temporada. Debemos estar como atentos para una próxima vez. En este nuevo capítulo vamos a estar leyendo, como ya les mostrábamos, el libro La Llorona. Nosotras somos Dani, Cami y Coca. Somos amigas, lectoras y psicólogas. Ya llevamos nuestra cuarta temporada. Ya llevamos como un año y algo, ¿no? Como que se ha pasado muy rápido. Y hemos tenido muchas temporadas. ¿Más de 2? Es que pandemia, según yo. Sí, pues. Partimos O sea, no. Sí, como en el 2020, el segundo semestre del 2020. Sí. Oh, cuático, un año y medio, casi 2 años, no sé, ya como que la vida se me pasa. Y bueno, en esta cuarta temporada vamos a estar leyendo nuevos libros que ya publicamos en nuestro Instagram, cuáles van a ser, así que vayan a chequear el calendario del semestre. Nuestra salida del año pasado fue un poco abrupta, teníamos un capítulo en diciembre que era el de Isabel Allende, de Amazon, ahí quedó, pero a lo mejor conversando sobre la posibilidad de realizarlo, tuvimos algunos problemas en ese entonces, no lo pudimos hacer, pero hoy día volvemos con todos los últimos domingos de cada mes vamos a estar leyendo un libro y el último capítulo de esta temporada va a ser también una serie, así que se unan y puedan leer junto a nosotras, pueden conectarse como también pueden transmitir junto a nosotras, es cosa de conversarnos y hablarnos por tiempo. Así que eso, vayan a chequear nuestros antiguos capítulos, estamos en Spotify, en YouTube y en mismo Instagram para que puedan revisar y entretenerse mientras se bañan, ahí lavan los platos, o hacen deporte, no sé, quién sabe, puedan revisar y escucharnos a nosotras. Así que vamos a partir. No recuerdo si la Cabe y la Coca es la que va a presentar el libro, así que denle, chicas. O sea, yo presento el libro, pero generalmente presentamos al autor antes que el libro porque el ser humano es un ser de costumbre. Puede ser nuestra innovación del podcast. De esta nueva... Ya, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. 2 contra 1. Como que me desestructura como el proceso inductivo del... Ya no importa. Ya estamos... No. La ciencia es un concepto histórico. Ya, bueno, filo. Bien, eso. Hoy día vamos a estar conversando de La Llorona, de Marcela Serrano, una de las autoras predilectas de... Siempre decimos lo mismo de todas las autoras que hacemos, pero efectivamente es una de nuestras autoras predilectas. Repetida. Sí, repetida. En una de nuestras temporadas anteriores hablamos de un libro de Marcela Serrano, de nosotras que nos queremos tanto, así que si les está llamando esta autora nacional, que de hecho ha sido como, bueno, iba a decir algo de la autora, viste, como que se me desestructura todo, que es una de las voces más importantes de América Latina, entonces vayan a checar a los libros de Marcela Serrano y hoy vamos a estar comentando fantástico, se me corrió, La Llorona. Todas tenemos una edición diferente. Dani, por favor, muestra tu libro, horrible.
es un libro muy fácilmente encontrable en digital y también, bueno, tiene unas ediciones que van en variados precios, así que está cool, como es un libro del 2008, ha sido reeditado, entonces pueden encontrarse varias versiones. Bueno, como les contaba, es un libro de esta autora nacional, publicado en el 2008, y su nombre guarda relación con la leyenda de La Llorona, ¿cierto? Esta mujer que lloraba y vagaba llamando a sus hijos que había asesinado. Esa es como contado así como en dos líneas, una leyenda histórica, así en dos líneas. Pero bueno, también lo encontré en la sinopsis del libro que se describe así. Y este libro trata de una mujer que tras haber nacido su hija, a los pocos días le dicen que está muerta, que su hija ha muerto, y le mandan, ¿cierto?, un certificado de defunción y nunca ve su cuerpo, nunca ve nada. Entonces, un libro que se trata sobre la sospecha de que, bueno, que le han robado a su hija. Ese es como lo que pasa en los primeros como 5 párrafos de este libro, y sospecha que le han robado a su hija, porque además es en un contexto de que la protagonista es una mujer pobre, ¿cierto?, del campo, no es analfabeta, pero muchas de las otras mujeres que aparecen en el libro, y de hecho su familia sí lo es. Entonces el libro trata sobre esta como búsqueda que tiene esta mujer entre aceptar un duelo con el que no está satisfecha, porque sospecha ciertas cosas tránsfugas en el hospital, y como ella también va armando una suerte de red y una organización con otras mujeres y familias que se encuentran en una situación similar a la de ella. Entonces, un libro un poco sobre la investigación de qué ha pasado, por qué se repite tanto la historia de estas mujeres que les dicen que sus hijos han muerto y nunca les entregan el cuerpo. Entonces, de eso, obviamente es una alegoría, ¿cierto?, a la leyenda, porque es una mujer que llora, que en este caso como clama, ¿cierto?, por su hija o por justicia, o ambas cosas. Eso, no sé si me faltó algo en el resumen, pero es un libro bastante breve. En la edición Alfaguara me parece que tiene 160 páginas, es muy cortito. 127. Y en Busca Libre, 127. Ya, sí, 160 debe ser en otra edición, quizás en la de bolsillo o en la digital. Es muy breve y lo pueden encontrar en Busca Libre. Ahí yo la miré y el precio va entre 9.000 pesos y casi 17, 18 en edición Alfaguara, porque siempre son carísimos, pero está más o menos entre esos valores. Hay algunas ediciones un poco más accesibles. En oferta, Eh, Lucas. y claro, o sea, mejoramos si lo pillan en oferta. Y obviamente damos la bienvenida a las personas que se han unido. Y no has llegado tarde, estamos recién empezando. Sí. Así que eso por el libro. Dale, Coca. Ya, como estamos tan revolucionarios hoy día empezando al revés, voy a hablar de la autora, pero de todas formas lo voy a hacer brevemente porque lo invito y las invito a que si les interesa la autora también pueden ir al capítulo anterior que hicimos unas temporadas atrás donde, como la Cami dijo, hablamos del libro Nosotras que nos queremos tanto, donde ahí se hace más descripción también de la autora. Bueno, como ya saben, como ya dijimos, es una autora chilena, aún está viva. Es una persona que nació en una familia principalmente de mujeres, la mayoría bien letradas, trabajando y estudiando harto en el área de las ciencias sociales, en general, de la literatura, la escritura, la filosofía, la psicología, etc. Entonces ese era más o menos su mundo, su entorno. Ella estudió y se dedicó principalmente a las artes plásticas y el body art principalmente, y luego empezó a escribir, entre comillas, tarde, a los 40 años, saca su primera novela, y por esto ha sido como más o menos menospreciada por no haber sido como inicialmente escritora, pero nosotras la amamos, eso ya lo saben. Principalmente su género es novela de ficción. La mayoría de sus novelas se basan, así a grandes rasgos, en relaciones entre mujeres de distintos tipos, relaciones de amistad, en este caso relaciones de cooperación y agrupación a propósito de distintas luchas, instituciones en las que se encuentran y cómo se describe ese tipo de relación y la vivencia de cada una de ellas en esos espacios.
Ha ganado varios premios, de hecho el primero que ganó fue en 1994, cuando una estaba recién naciendo, del libro Nosotras que nos queremos tanto. Y así, una seguidilla de premios de ahí en adelante, es una seca, le invitamos a leerla, es muy fácil encontrar sus libros. Hay varios que quizás vamos a seguir integrando en adelante porque, como bien dije, describe muchas de las experiencias, tanto cotidianas como de ficción, obviamente, que nos invitan a reflexionar en torno al ser mujer, en distintos contextos, en distintas épocas también, así que hay una invitación para quienes quieran leer desde esa línea. Ah, pero otra cosa que a mí me gustaría... Escritura tardía. Hoy, Tardía. esa etiqueta siempre le pone y es como, amiga, por favor, a los 41 años uno recién empieza a vivir. Sí, tal cual. Otra quizás característica de la autora, y que por eso también a veces la relacionamos con Isabel Allende, tiene que ver con esta característica de escribir de una forma muy peculiar, quizás no tan detalladamente, pero sí con palabras muy precisas para invitar a casi estar en el contexto que está describiendo. Justo antes estaba hablando con una antigua compañera de trabajo a propósito de otro libro, y yo le decía que cuando leo a la Marcela casi como que vuelo, donde está como lo que va describiendo, el clima que hay, todo lo que va escribiendo, uno se siente un poco dentro de ese mundo, y eso es maravilloso, a pesar de que no es una lectura tan compleja, con tanto detalle, ni tan, no sé, rimbombante. Todo lo contrario, es muy simple, muy fácil de leer, pero sí te puede transportar a esos mundos, así que otra estrellita más para la autora. Sí, es como poética también, como que tiene ese Sí, rasgo. tal cual. Ya. Ah, poética, bacán. Había escuchado poco ética, Ah, pero bacán que no dije nada. Ahora lo dije, pero no dije nada, atacándote como, ¿qué? Oye, sí, nuestra estructura de siempre, no me la cambies. Ah, ah, es bueno comentar algunas preguntas porque recuerden que nuestro como motivo de existencia de este podcast es siempre ir tras la pregunta sobre en qué medida y de qué manera lo personal es político, ¿cierto? A través del análisis de obras principalmente literarias, pero la hemos ido ampliando un poco. Tampoco tanto, pero principalmente obras literarias y no literarias. Entonces siempre empezamos comentando un poco, por supuesto los invitamos a las personas que se han conectado a comentar si les gusta la autora, qué han leído de la autora y también que vayan siguiéndonos en nuestra discusión si les apetece. Y nuestra primera pregunta es primero conversar qué nos pareció el libro en su totalidad para que también hagamos una suerte de pseudo resumen del mismo. Lamentablemente no es un espacio libre de spoilers, pero bueno, es lo que hay. No, no podemos analizar solo una sinopsis. Eso, no sé si quieren comenzar. O sea, yo quería agarrarme de lo último que dijiste y creo que está bien transparentarlo para quien ingresa a escuchar o leer reseñas de un libro. Obviamente se va a encontrar con cierto spoiler o datos que ya no van a ser tan sorpresivos al leerlo, así que está bien transparentarlo para que después no reclamen. Ah. A mí me pareció, bueno, lo leí muy rápido porque dentro de todo ha sido una historia muy densa y muy cargada de emociones muy profundas. Es bien liviano, pero más por la forma de escritura que por el contenido, porque escribe en un sentido muy simple, con palabras nada del otro mundo. Tiene que ver también con, como decía la Cami, con las características del de la protagonista, que es una persona de campo, que describe un poco el pasar de su vida y empieza relatando este evento. Pero no por eso menos, a ver, ¿cómo decirlo? Como enriquecedor, insisto, en cómo describe las emociones que van pasando. Cuando habla, por ejemplo, de las heridas o de cómo ir pasando la pena de haber perdido a una hija y al conversarlo con otras personas y unirse en la lucha, por ejemplo, a propósito de esto, dice al final siempre estamos hablando del dolor y de lo que necesitamos ir sanando y probablemente nunca va a ser, pero lo asumimos un poco como tal y así. Toda esa descripción de relato es súper, súper profunda, creo yo, así como casi a nivel que no sé si en verdad lo hablan, bueno, sí, en algunos momentos lo hablan con otras personas y en otros momentos es muy del mundo interno de cada uno de las personajes del escrito.
Muy, muy recomendable, como ya le tengo muchas flores a la autora, quedé muy contenta, era más o menos lo que esperaba, aunque la trama hace un giro así maravilloso que no me esperaba tanto y quedé positivamente sorprendida. Súper. No sé, Dani, si quieres comentar qué te pareció el libro. ¿Aló? No, no te escuchamos. ¿Se quedó pegada? Oh, Y yo estaba esperando este momento porque, para adelantar, es el libro favorito de la Dani, que lo ha como arrequete peleado para que esté en este espacio, y en la cuarta temporada por fin estuvo de los primeros, así que estaba esperando su reseña. ya pues lo esperamos. Por mientras yo quería comentar que eh, ahora sí, sí, ahora sí, Dani, ¿o no? Ah, ayuda. Ahora, Dani, ¿no? ¿O sí? Yo la veo que se mueve. Pero es como que no nos recibe. Ah. Cambio. ¿Aló? Bueno, para rellenar. Bueno, mis impresiones son que, bueno, a pesar de que vamos a estar hablando con spoilers, creo que puede, bueno, como una persona que no me incomoda mucho los spoilers, pero creo que no es tan terrible tenerlos porque algo que gusta mucho de la Marcela Serrano es que no es que existan muchos plot twists, sino que ella pareciera que narrara como un presente. Siempre es como que narra como fotos, no sé si me explico. Sí. En Nosotras que nos queremos tanto también me daba esa impresión que son historias súper simples, o sea, no simples de que sean como superficiales, sino que son historias que cuentan cositas breves, como un hecho puntual. Y cotidiano, Eh, en muchos casos. y cotidiano en algunos casos. Entonces, ella como que su magia para mí es como su prosa. Como la prosa es la que hace que sea como mágico leer el libro, porque de hecho en este libro encontramos pocos como grandes sucesos, sino que ella cuenta cómo llegó a cierto punto. Sí. Entonces igual es interesante. Y a modo como más amplio, finalmente, y este es un spoiler, lo que termina pasando, ¿cierto? Es que a raíz de estas como familias que les dicen que sus hijos ya no están, ¿cierto? Que murieron y que como ellos no estuvieron a la media hora de que murieron, los incineraron. Ese es como, incluso algunos hasta le entregan ceniza, que aparentemente son sus hijos. Y a través de la investigación, y ella va como formando una red, ¿cierto? Le ayuda un personaje súper crucial que se llama Olivia, que es una abogada, me parece, Sí. que la ayuda como, la conoce así de chiripa y la ayuda con su acéptenme. Sí, Dani. Y la ayudan como en este momento que ella está pasando y empiezan a averiguar y se dan cuenta de que no solo en ese hospital, sino que en otros hay tráfico de niños. Los dan por muertos y los entregan a otras personas y principalmente esto le pasa a personas pobres, a personas campesinas, ¿cierto? Y los dicen, ¿cierto? Los personajes de los libros, personas ignorantes que las pueden engañar fácilmente y luego las venden o las entregan a personas de más dinero. Ese es como un poco el hilo conductor y de cómo se forma esa organización. De hecho, como tú bien dijiste, las primeras 2 páginas probablemente te cuenta todo esto y hasta un momento la protagonista efectivamente creyó que su hija había muerto. No apareció en su mente la idea del robo hasta que llegó donde sus padres, que eran del campo, y le dicen una frase bien cruda, pero que también abre una esperanza, que los ricos pueden hacer lo que quieran. Y ahí también está presente el análisis de clase, obviamente.
Y a partir de esta organización que surge con otras mujeres, tanto académicas como personas que le habían pasado simplemente esto y que se fueron formando en el tiempo, usan el conocimiento como un arma de lucha. Y habían personas que se acercaron a la organización luego, solo como forma de aprender y de adelantarse y de prevenir que no les pasara esto desde la información. Eso también es una característica, creo yo, como inesperada en una lucha por personas desaparecidas, que tiene que ver entonces cómo nos preparamos para que no siga pasando esto. Dani, Sí, de hecho, dame un segundo. Dani, estoy intentando aceptarte, pero todo el rato me dice que no se puede. No sé qué onda. Perdón. ¿qué hacemos? Ahí te invité yo, Eh, Dani. Ya. es bien interesante igual el libro porque van apareciendo, ¿cierto? Aparte de esta organización, como que se empieza a formar, como que empieza a aparecer cómo surgen las organizaciones. Sí, Como no es como que alguien que dijo, oye, voy a hacer una ONG para prevenir la desaparición de bebés, sí. sino que se empieza a hacer como de otra forma, como de manera, no sé si no me confundo inductivo o deductivo, bueno, desde la base, ¿cierto? Como Como que reactiva. claro, como reactiva, primero empiezan a ir a los hospitales a protestar o a poner carteles para decirle a la gente de las maternidades que cuiden a sus hijos, que identifiquen como un lunar, una mancha o algo así, y después empieza como a agarrar vuelo la cuestión, o sea, después ella eh, empieza como a juntarse con más gente, empieza a dar charlas, empieza a ir a la televisión, hasta que incluso viaja al extranjero, ¿cierto? En representación de la organización se empieza a hacer más grande, empiezan a tener más oficinas, empiezan a ser como encargadas de ciertos sectores, entonces es interesante igual cómo se va formando eso y cómo todo eso confluye con un dolor personal, porque a pesar de que previene que desaparezcan niños, su hija sigue desaparecida. Para ella, ¿cierto? Dani, te estábamos esperando porque tú ibas a comentar qué te pareció el libro, porque es tu libro favorito y ya dimos el spoiler de que era tu libro favorito. Sí, o sea, igual quiero sumarme a eso último que dijiste. Y bueno, pido perdón por estar conectándome, como que mi internet, no sé qué le pasa. Y creo que es mi celular, en verdad, así que no sé muy bien. Pero perdón. Iba a agregar dos cosas a lo que tú estás diciendo, Cami. El tema de cómo también el hecho de que al final sí es como que en el libro se relatan muchos casos que se van resolviendo, pero era llamativo que el de ella todavía no tenía solución, ¿cierto? Y como que eso también daba ganas de saber cómo qué pasaba y cómo, bueno, no sé si ya hablaron de eso, pero al final parte de lo que, cómo se va resolviendo y entendiendo el caso de la protagonista es que le ocurrió, es como esta venta de su hija a un personaje muy importante como del país, a un ministro del interior, algo así, como un ministro de algo. Entonces, como también se va como mezclando también esta idea de el poder, como muy característico también ella se va relatando a sí misma por qué le pasa lo que le pasó, o sea, por ser una mujer ignorante. Y también algo que me gusta mucho del libro es como también se va relatando la historia de ella y su marido, como también nuevamente se refleja esta idea de la mujer loca, como la mujer que es muy intensa, la mujer que patalea y que en verdad se inventa cosas en la cabeza, y el marido era muy despreocupado con esta situación, en algún momento como que también viviendo un poco la situación mejor a su manera, pero ya como que había tirado un poco la toalla, como se dice, con respecto a lo que había pasado, y ella siguió ahí tratando de descubrir qué había ocurrido. Entonces, creo que hay como mini historias que se van contando a la vez que se relata como este tema de la organización y cómo la lucha, como la organización entre mujeres se vuelve como una lucha para resolver diferentes casos, y cómo también se va relatando como esta historia de amor entre ella y su primer amor, por decirlo, y además la historia con su marido, que es como muy poco lo que se relata, pero siento que también da detalles respecto a cómo se entiende la feminidad y cómo se entienden también estos casos.
¿no? Y también cómo se entiende la maternidad, puta, se pegó la Dani. Aló. Y también cómo se entiende la maternidad, Dani, Sí. cuando el loco le dice, bueno, ya hay que hacer más hijos. Ya era, hagamos otros. Sí, como si eso sonara. Sí. Ya, pero Oye, bueno, conversamos. Dani, ¿por qué es tu favorito? Sí, no es por la Porque portada, esperemos. que igual esta vez me fue diferente. Como yo la primera vez que lo leí fue como a los 17, 16 años, lo leí en el colegio y creo que ahí como que me marcó demasiado como la intensidad de la historia, como que bueno, a mí siempre me gustan los libros que sean bien intensos, como que siento yo que tenía esa característica. Creo que sigue siendo uno de mis favoritos, pero no sé si mi favorito, pero sí me encanta por cómo se va desarrollando la historia, por lo que les mencionaba, como que siento que tiene muchas cosas que a mi gusto son feministas y que como de la lucha, pero también como que algo que me gusta es cómo se va marcando como esta idea de no la mujer empoderada que no sufre y que no tiene emociones y como muchas veces ese retrato de la mujer como fría, que también a veces se... No. ¿Qué? Como que siento que tiró toda la imagen de cuando estaba hablando y no la vi. Sí, verdad. Pucha, Dani, se perdió el Ahora final de sí. tu comentario. Y, se cayó. Ahí sí. Ah, no. Mini momentos de esperanza. Y ya, démosle con la primera pregunta quizás, para seguir a Dani soluciona. Sí, conversamos la primera pregunta. Oye, medio plot twist. Ya no es mi favorito y nosotros ya haciendo propaganda. Bueno, lo El primero que me capítulo. gustaría como indagar es que en esta historia, ¿cierto? Esta mujer campesina que había trabajado como zapatero, me acuerdo, y con una señora que vendía lanas, una cosa así, entendí, Sí. o como una botonería. Sí. Eh, y un día por casualidad se encuentra con una mujer que, que es abogada, ¿cierto? Como que entablan una conversación porque se le rompe el zapato y ella le ayuda, se lo pega y como que en eso conversan. Y ella como que por deseos y según sus palabras, ¿cierto? De tener un mundo mejor, decide ayudarla y este personaje se llama Olivia. Y ella le ayuda como a averiguar cosas del hospital, ¿cierto? Aparte de que la protagonista lo que hacía era hacer pasteles, como hacer pastelitos, llevaba café, iba todos los días a venderlos fuera del hospital, para empezar como a ganarse la confianza de los funcionarios. Entonces así iban haciendo algunas investigaciones con Olivia, ¿cierto? Y Olivia recopilaba información, antecedentes y como que le ayudaba con estrategias para poder averiguar cosas. Entonces ellas dos son como las fundadoras como de esta organización y en un momento Olivia le cuenta como una historia de amor que ella había tenido con un hombre campesino, que ella va enseñándole cosas como más teóricas, sobre todo cosas gremiales, que se contraponen en alguna medida con una historia de la protagonista, que ella antes de casarse había tenido su primer amor, que ella le decía el príncipe. De hecho es muy curioso cómo ella trata a las mujeres, tienen nombres, ¿cierto? Olivia, Flor, Elvira, pero los otros personajes son la mamá, que es su mamá, el papá y el marido. Sí. Nunca sabemos el nombre de la protagonista, ni el marido, ni el nombre del marido, se llama el marido. Ni Y el primer amor se llama el príncipe. Como que no hay, y la hija es como mi hija o la niña. Sí. Como que nunca hay, es súper curioso eso, que en realidad los únicos personajes que tienen nombres son mujeres. Y que son las mujeres que le dan el nombre a los capítulos y son las mujeres importantes de la organización en la que ella participa. Y ella le cuenta la historia del príncipe, que era todo lo contrario, como un hombre muy como filosófico, que iba a la cafetería donde ella trabajaba y como que se enamoran, ¿cierto? Como muy como contrario en términos de clases sociales con Elvira. Y Elvira le dice, Elvira, no es Elvira, es Olivia. Y Olivia le dice, somos un reflejo. Entonces quisiéramos comentar un poco más sobre esa alegoría que ella hace, porque quizás podemos ver espejos con una lectura feminista, ¿cierto? Mayores paralelismos que solo esta historia de amor como entrecruzada
entre el príncipe y este hombre como campesino que empieza a participar de los movimientos gremiales en la ciudad. Yo ¿Qué te ahí parece, Coca? me gusta ese tipo de relación entre ellas que empiezan primero solo por este objetivo principal, que era que Olivia le iba a ayudar en términos legales, y ya después cómo esta relación termina en una amistad súper honesta, sincera. De hecho, hay un momento casi al final donde la protagonista le miente y dice, así como le mentí por primera vez, era una relación muy profunda la que fueron formando de a poco. Y a medida que también esta confianza se va ganando, van relatando historias de su vida, en este caso historias de relaciones sexoafectivas con parejas que habían tenido. Y creo que de ahí surge la complejidad de esta relación de amistad a propósito de lo opuestos puede ser de las experiencias que tuvieron cada una, pero no por eso tan distintas, en el sentido de que cuando llegan a entablar esta relación desde la lucha, como solo desde este objetivo, también tienen mucho que entregar a partir de sus experiencias previas. Y yo desde ahí por lo menos entiendo esto del espejo, como al conocer tu historia también veo reflejada mucho de la mía. Y desde ahí, desde estas características en común, a pesar, insisto, de haber sido como con características en común, pero a la vez tan opuestas, les permite tener esta complicidad también, creo, no sé. Sí, sabes que a mí siento que eso que tú dices como de reflejar al otro me recuerda primero como los estereotipos de los feminismos y también me recuerda una conversación que tuve hoy día con una amiga que ella hizo una publicación hace poco de un libro así de novela juvenil que revela mucho cómo es la vivencia de las mujeres en las carreras STEM, ¿Ya? como de las ciencias. Entonces estábamos hablando de eso y le dije, porque me mandó su foto de graduación y salía con puros hombres, porque ella es ingeniera en programación, me parece. Y yo le dije, oye, con esta foto me acordé de esta publicación que dijiste, no sé qué. Y ella empezó como a contarme algunas cosas y ahí empezamos a hablar y ella me decía, tú que sabes como de feminismo, yo como que empezó a hablarme como de su experiencia. Y todo el rato me hacía como esta alusión como, pero tú debes saber cómo se llama, ¿cachai? Pero la que estaba viviendo como esa experiencia de, no sé, pues profesores de mierda que le decían cosas horribles, ¿cierto? En relación a ser mujer en esa carrera, actitudes de sus compañeros. Y ella como que estábamos conversando y me recordó como esa relación. No porque me sienta muy experta ni muy Olivia, pero como que ella me puso un poco en ese lugar, obviamente por los antecedentes de tener un podcast que hablamos sobre eso. Pero siento que, bueno, es una alusión como al crecimiento también que va teniendo la organización, de ir como problematizando aún más cosas. Entonces, como que me recordó a eso lo del espejo entre ambos personajes, porque Olivia no ha perdido ningún hijo. De hecho, nunca estaba embarazada, ¿cierto? Y ella como que representa en alguna medida, como que ella se pone muy en la lógica como abogada, como Sí. que representa a esta mujer en la búsqueda de justicia porque cree como en algo mejor, ¿cierto? Y eso nos pasa muchas veces como a las personas que somos feministas, pero hemos sido como víctimas de ciertos tipos de violencias y otras que las hemos experimentado de manera más vicaria. Por ejemplo, el abuso o las violaciones o que nos obliguen a tener hijos, por ejemplo. Pero sigue siendo parte de la lucha, o sea, por eso estamos hablando de eso ahora. ¿Me explico? Como ese es un rol muy como Olivia, Sí. que es como el empatizar con la vivencia de un otro a propósito de ciertas características comunes, por ejemplo, el hecho de ser mujer, o el empatizar con una historia común, o el hecho de que, no sé, pues fueran de una misma localidad, no sé, como cosas que van como uniendo las historias de cada persona, se van como entretejiendo su historia. Obviamente luego es porque son amigas, Sí, pues. ¿cierto? Pero ahí va como que se va como entretejiendo mucho más. Pero como que ese espejo eso es lo que siento que hay un paralelismo en términos de que una de ellas representa mucho más la existencia, como la vivencia. Y luego tenemos a Elvira que representa un poco para mí como la palabra, Sí. la que le pone como nombre a esa experiencia. Y de hecho ella
le empieza como a enseñar cosas más como teóricas, o le empieza a ayudar a como hablar en público, Sí, pues para un porque ella diccionario. luego empieza a salir en la tele y empiezan Sí, como a ensayar para que ella no se sienta tan nerviosa cuando va a la tele a hablar sobre esa experiencia. Es como poner, y de hecho la protagonista dice como que ellas hablaban en difícil, pero luego me sirvió estudiar, porque ya como que ella también hablaba ahí. Porque si no, si uno de repente, lastimosamente, en algunos feminismos, y lo hemos visto en uno de los capítulos que estuvimos conversando de Bell Hooks, del feminismo es para todo el mundo, ahí hablaba un poco de que de repente hay grupos súper segregados que usan palabras difíciles y una persona que quiere participar no puede porque no sabe palabras difíciles. Y eso es real, y habla también de la interseccionalidad de clase, claro. en términos no solo de clases socioeconómicas, sino también del acceso a una educación feminista, por ejemplo. Sí, de hecho, por eso yo hablaba de lo complejo de esta relación en cuanto a sus experiencias previas y cómo se forman este futuro juntas, potenciándose, por así decirlo, como tú decís, desde la experiencia vivida, desde el cuerpo, o sea, de verdad yo pienso como que más carnal que haber vivido una gestación y que luego tu hija, y ella lo nombra también en esos términos, recuerda como el calor de su mano y luego ya no está, y ese recuerdo también va desapareciendo y así, en términos muy, muy experienciales, muy desde la guata, y luego como este evento obviamente muy terrible, la lleva incluso a congresos internacionales, por ejemplo, a hablar al lado de otras cientistas políticas o otras luchadoras. En algún momento hablaba que estaba al lado de una mujer indígena, así como de la lucha latinoamericana, y que desde ahí se sentía súper identificada, pero en otra mesa redonda, por llamarlo así, no entendía nada de lo que estaban hablando. Y se cuestiona también, así como, ¿qué estoy haciendo aquí si están hablando en difícil solo para ellas? Entonces, desde ahí también es súper interesante cómo hacen este espejo en los dos personajes, en la Llorona y en Olivia, y desde ahí se reflejan muchas de las realidades, como si tú, tanto desde la potencia que puede tener la unión, o sea, como la comunión en estas luchas, independiente de que no vengan desde la misma experiencia, y también las diferencias, o sea, las separaciones infinitas que podemos tener a propósito de cómo nos enfrentamos, de cómo usamos los medios de comunicación, por ejemplo, de cómo vamos a plantear ciertos temas a otros para que lleguen o no, etcétera. Hmm. Oye, iba a aprovechar de decir como, Dani, por favor, escribe porque necesitamos también tu opinión al respecto. Y bienvenida, Cami. Vi que se conectó la Cami Muñoz. Antes teníamos a la Nacha Muñoz y ahora tenemos a la Cami Muñoz, así que estamos muy Muñoz hoy. Eh, pero sí, es súper, no sé si me expliqué también, o no sé si lo que yo comenté hace alusión a algo, a un espejo. Solo Sí, me totalmente. recuerda como a que uno se ve como, se ve a uno, pero se ve como dado vuelta. No, estoy súper de Siento acuerdo, sí. que es como la complementariedad de Sí. las cosas, y obviamente para Olivia después igual se vuelve experiencia, eso que era solo palabras, porque aparte de que ya es su amiga, ella también empieza a tomar como un rol más como secundario, como Mm. que empieza a tener más protagonismo la protagonista, es que quiero decirle la protagonista porque la otra forma de decirle es como la llorona, eh, eh, como que empieza a tener como más protagonismo. La Dani dice que es difícil resumir la opinión en un mensaje. Caché que yo tengo abierto el computador, así que si quieres quizás puedes mandar un audio por WhatsApp Oh, y lo reproducimos la chiquilla, multitarea. a ver si multitasca, muy de la función de la mujer en la sociedad. Y, y bueno, se vuelve experiencia para mí como también la vivencia de Olivia, porque empieza a ser amiga de estas mujeres, pero también porque empieza a formar una opinión al respecto. Mm. Y de hecho ese es uno de los conflictos que aparece en relación a otra variable, que es como, bueno, hay niños que los venden para que sean hijos de otros, pero hay niños que los venden para que mueran y ser como traficar órganos. Sí. Entonces la protagonista en un momento le dice a Olivia, por favor, si esto le pasó a mi hija, no me lo digas. Y ahí hay un primer enfrentamiento, ¿cierto? Porque Olivia le dice, la verdad es la que hace Mm. justicia. Y ella también va formando una opinión al respecto que por supuesto se va complementando con la no experiencia de unas cosas, pero la experiencia de otras. Por ejemplo, la de ser abogada y la de su concepto de justicia. Y las ¿Y cuál redes es el que concepto de tenía. justicia que tiene una víctima? Mm. Claro, y las redes que tenía. Oye, eso, podríamos pasar a la siguiente Ya. pregunta mientras la Dani comenta algo.
al respecto sobre esto del paralelismo, porque lo siguiente que queríamos conversar es un poco, quizá lo podríamos comentar brevemente, que se aborda en algún momento la salud mental de las mujeres, sobre todo, porque hay un momento en el que nuestra protagonista hace algo ilícito frente a que descubre dónde está su hija. Sí. Entonces, le consiguen, ¿cierto?, que en vez de que vaya a la cárcel por este delito que comete, le consiguen que se vaya como a pasar cierto tiempo en un psiquiátrico. Y ahí dividen como los psiquiátricos donde aparentemente están las personas con trastornos como puros, no sé cómo decirlo, solo con trastornos. Y había una parte del psiquiátrico que eran como personas aparentemente con trastornos, pero también estaban presos en esos espacios. Entonces, igual es interesante cómo se aborda la salud mental en esos espacios a través de la experiencia de la protagonista. Porque de hecho me pregunto cómo también el sesgo de género detrás de eso y cómo hace alusión también al concepto de la Llorona como esta mujer a la que no le creen que efectivamente es su hija la que anda por ahí, ¿cierto? Sí, yo creo No sé que respecto a la salud mental, en todos sus matices, específicamente de la protagonista, uno después puede hacer un análisis, quizás la internación en el psiquiátrico es como lo más patente, como forma de represión a la lucha que tienen al final. Ella también lo ve desde ella, así como las que luchamos y las que estamos ahí hablando, gritando, etcétera, también se nos ve como locas. Y en este encierro de 6 meses estoy callada, están hablando mal de mí en la prensa, están diciendo solo esto y se anula un poco toda la lucha positiva que tienen hacia atrás, etcétera. Pero también como desde un comienzo, como decís tú, se ve todo este estigma y todas estas frases que inundan el quehacer de la protagonista y el cómo la ven los demás. Por ejemplo, cuando llega a su casa después de la supuesta muerte de su hija, los vecinos también la tratan como la leyenda de la Llorona y casi que ella mató a su hija también. Eso es algo que también rondaba. Y ella lo nombra después cuando dice, no me llevaba muy bien con mis vecinos porque incluso me trataron de asesina. O sea, como, esas eran las frases que estaban alrededor de ella. Y desde ahí obviamente es mucho más difícil darle un espacio de credibilidad, por ejemplo, a su lucha y tuvo que buscar todos estos otros mecanismos al principio mucho más solapados, como más sutiles, como esto de estar ahí en la puerta del hospital todos los días tratando de ganarse la confianza de alguien para tener información y ya luego de una forma más pública. Cuando se hace pública, de nuevo aparecen todos estos estigmas y comentarios de que están todas locas, de que cómo es posible, y ahí también aparece otra lucha súper importante entre la experiencia de la pobladora, de la mujer del campo, que dice que robaron a su hija, versus el saber médico. Porque los médicos eran los que estaban sospechando de ellos, condenando, etcétera, y ellos, no, pero ¿cómo voy a estar yo, decía ella, yo con mi palabra frente a un médico? Y ahí también hay una lucha de poder súper importante, o sea, el hombre médico de la ciencia con un título, o sea, hay que hablar de todo el poder que tiene la medicina por sobre cualquier persona. Otro, por otro lado, también sus relaciones por interpersonales más cercanas, que algunos le creen, otros no, y cómo desde este supuesto empiezan a formar una organización que cada vez era más creíble a propósito de datos estadísticos, o sea, que muchas mujeres decían que le había pasado exactamente lo mismo. Había mujeres que habían escuchado a personas así como susurrando de que se iban a llevar a la guagua, no sé qué. Y bueno, ya después son muchos las frases o los momentos en que hay una condena, por así decirlo, y una minimizar totalmente la experiencia y la lucha de estas mujeres a propósito de que estaban locas. Espérate, creo que la Dani está intentando entrar de nuevo. Vamos a ver si puede. Y por último, una vez en el psiquiátrico, donde como tú describes, también estaba esta división entre quienes estaban detenidos por algo ilícito y quienes efectivamente tenían un cuadro de salud mental, ella parece que es un primer momento en que se entrega también a lo mal que lo estaba pasando, que fue algo que durante mucho tiempo lo ponía sobre la mesa, decía esto como esto me duele, no sé qué, pero lo ocupaba más como lucha y energía, o sea, como un motor para seguir avanzando. Y en este momento decía, claro, cuando no tenía con quién hablar, cuando estaba encerrada, comía mal, dormía mal, etcétera, recién aparece, por ejemplo, la desesperanza. Y decía, mis días no tienen sentido, y tiene una frase ahí como súper valiosa que es como describe efectivamente la depresión, decía como, ¿y para qué seguir viviendo un minuto más? Como, ¿para qué voy a seguir respirando? Cuestiones así como muy, muy profundas y cotidianas y que se vuelven
un poco como que se retroalimentan con cómo la estigmatizan y le dicen, bueno, tú estás loca, por lo tanto está en un psiquiátrico, y ella también casi que empieza a creerse un poco, a jugar el mismo juego. Una de las amigas le dice, no, no seas una paciente más, una forma de poder sostenerla en la lucha y decirle como ya, tú estás aquí por un rato, lucha desde adentro, después vamos a salir, va a seguir todo normal, etcétera. Y por último, también agregar que de modo transversal la Marcela Serrano es un tema que también toca harto en varios libros más, eh, cómo los cuadros de salud mental en general, como desde los más leves hasta los más graves, pueden ser una característica en común. En algunos momentos lo muestra, claro, en el sentido más negativo, por así decirlo, y en otros como espacios de encuentro y de lucha también entre mujeres, cómo podemos entender ciertos cuadros de salud mental a partir de las experiencias de cada una desde la discriminación, por ejemplo, desde los sesgos que han tenido, desde las violencias que han sufrido a partir de abuso, injusticia, etcétera, y que llegan a una edad quizás más madura donde pueden mirar su vida hacia atrás y hay hartos factores en común que tienen que ver con la vivencia de ser mujer. Y desde ahí entonces cómo se cruzan todas estas problemáticas de salud mental. Mm. Y yo quería decir algo, Coca, en relación a que tú estás comentando, como que siento que también la forma en que se relata un poco las emociones de la protagonista creo que también se pueden vincular con cómo es la lucha en el feminismo. O sea, yo creo que todas hemos pasado algún tipo de violencia y también, o sea, obviamente hay a lo mejor hay diferentes grados que uno podría decir y hay algunos más terribles y todo, pero sí está como esta idea de que obviamente no siempre la lucha es con la misma energía y con mucha felicidad, o sea, también hay momentos en donde ya la energía baja, cuando no hay justicia, creo que también se siente mucho más fuerte como la desesperanza, entonces creo que en este libro también se relata muy bien eso, como la importancia de la justicia también para poder seguir como adelante. Cuando se ve como todo negro en un momento para la protagonista, como un túnel un poco sin luz, como de no saber qué iba a pasar y como esto que hablaban en delante, como de que también llega un momento que ella ni siquiera sabe si quiere saber, porque una de las opciones muy terrible y como que su mundo se desmoronaría. También creo que, insisto, como que relata mucho cómo es también el feminismo en sí, como la lucha y ese compañerismo que te puede salvar por momentos, pero también no es para siempre, no es como, o sea, puede ser para siempre, me refiero como a largo plazo, pero por momentos a veces ni eso cobija del todo. Entonces, Mm. a mí me gusta mucho esa, como también nos mencionaban delante, como también se muestra una mujer que dentro de toda su lucha y su empoderamiento, porque el desarrollo del personaje es muy lindo, como en cómo ella parte a su vida, ella siempre fue súper curiosa, decía, siempre quiso estudiar Mm. más y quiso como instruirse y todo, pero se veía mucho más limitada a cuando ya después conoce a Olivia y conoce a otras personas y se va armando redes. Como ese desarrollo de ese personaje no le quita también ese lado como de mostrarse vulnerable, como llorar, como en un momento ya al final, como decir ya puedo llorar, como todo lo que no lloré y también decir como, hoy en algún momento también pensé tirar el poncho, como que no siempre es fácil. Sí, por supuesto. Yo creo que ahí lo perdí, tenía una frase muy buena. Dale, Camila, hasta que la encuentre. Ah, ya la tengo. Sí, lo Hay un momento en que dice, dale. construir la vida es más difícil que morir. En el momento en que está esto como de desmoronarse y del aburrimiento. Ella habla de días muy aburridos. Y para ir relatando un poquito la historia y hacer el nexo con nuestro querido espacio con los libros, hay una iniciativa que al parecer le presentan las amigas que tenía, que es de armar una biblioteca y una cineteca en este hospital. Y ella habla de cómo los libros la vuelven a salvar y de todas las historias que podía encontrar en el papel y escribir su propia historia también fue como un salvavidas en ese momento de tanta desesperanza. Súper, oye, sabes que eso es súper común. Yo no diría que con ese nivel de intensidad, pero sí uno lo encuentra mucho como en esta red de Bookstagram, como el valor
como de las historias. Sí. Y de hecho, ustedes saben que yo rayo mucho la papa con la literatura y el fomento lector y la salud mental, eh, que vive solo en mi mente y no puedo como mucho llevar, no he podido mucho llevarlo a cabo por estúpida, pero bueno, ustedes ya saben por qué, pero básicamente por estúpida. Pero yo rayo mucho la papa con eso, como con el valor de las historias en la sanación propia, ¿cierto? Y en el afrontar los sufrimientos de la vida. Y que muchas veces siento que se ha llevado para este lado como de la evitación, de yo viajo a través de los libros para evitar mi realidad. Pero yo me atrevo como a decir que no siempre es tan así, porque nos dan algunas herramientas para poder transitar esta desesperanza que a veces hay en la vida. Ya sea como desde el ocio, como de salir de este espacio de sufrimiento, y que mucha gente puede decir, cierto, que es un poco cobarde, ¿no? Como ya, chao, cuando a veces constituye un valor salir de un espacio que te hace sufrir. Y esa es una manera muy, muy bonita, ¿cierto? De darte ese espacio como de cuidado, pero en otras ocasiones también te permite otras cosas, no solo salir de ese sufrimiento, sino afrontarlo en alguna medida, ¿cierto? De alguna manera, y que no se va a ver, no sé, no se va a ver, por ejemplo, yo teniendo depresión saliendo a buscar trabajo, sino que puede ser yo teniendo depresión metiéndome a la ducha, ¿cierto? O yo teniendo depresión no leyendo en la cama, leyendo en una silla, que son como cosas bueno, que ya me estoy yendo por otro lado, pero el valor de los libros es fantástico. Y lo que iba a decir de la salud mental es que hay algo súper interesante que se retrata en el libro, que es un poco la animalidad de la salud, de la no salud mental, ¿cómo se diría? Como de la enfermedad o del sufrimiento mental, porque ella lo animaliza mucho, como en las noches ella no dormía porque había gemidos, porque había llanto, porque habían olores. De hecho, hay una parte que dice como el olor como del dolor, o el olor como del psiquiátrico. Entonces, como que me hizo pensar mucho en eso, como también y esto es histórico, no tiene que ver con lo normativo, con cómo la salud mental es la ausencia del raciocinio, como la ausencia de la humanidad, cuando que hay más humano que llorar, que sentir, ¿cierto? Se ha construido una imagen y en el que las mujeres desde el estereotipo encajamos poco, porque las mujeres son las viscerales, ¿cierto? Las sentimentales, que acá se retrata desde la salud mental como algo mucho más ligado a lo animal, ¿cierto? A la sobrevivencia, más que a la vivencia. Sí. Entonces igual es interesante y es un poco triste igual que la salida que se le da a ella de ese sufrimiento sea racionalizar cosas, hacer cosas, en vez de la introspección, de sentir cosas, sino que la mandan como a lo del cine, ¿cierto? A lo de los libros, que para ella está cool porque la activa, ¿cierto? Pero esa es una forma de concebir la salud mental, pero hay otras formas de quizás cómo podemos desatanizar todo aquello que es como femenino, ¿cierto? Que es lo sentimental, lo emocional, lo visceral, porque somos cuerpo, po. Como el cuerpo no es solo la sinapsis y el cerebro, somos todo lo demás. Eso quería decir de la salud mental. No tanto que ver con el libro, pero me hizo como reflexionar harto de eso. No, sí, totalmente. Quería solo agregar lo que tú decís, que estoy muy de acuerdo. Quizá las personas... Bueno, no, también. Otro comentario que iba a decir es que ocurre aún con más potencia lo que tú comentabas, esto de sentirse identificado con otra historia, incluso desde lo crudo que nos pueden mostrar ser otras historias, porque los libros nos permiten eso, como entrar a un mundo interior que quizá el cine u otros géneros no nos permiten tanto. Y sobre todo cuando son historias de mujeres escritas por mujeres, por ejemplo. Cuando está en este nivel de detalles, este nivel de intensidad y de complejidad en la descripción de ciertos vínculos, por ejemplo, da un espacio distinto. No es menor, cuando empecé hablando de la autora, uno de los premios, de los primeros premios que ganó por el libro Nosotras que nos queremos tanto, era como mejor novela latinoamericana escrita por mujer. Y así como hartas diferenciaciones en los géneros, porque efectivamente
en todo el mundo del comercio e incluso la literatura ha estado siempre tomado y dominado por los hombres. Pues. Entonces, también que existan estos espacios, entre comillas, de resistencia, donde se puedan mostrar estas realidades desde la propia experiencia, también le da un valor distinto. Sí, es interesante. Me acordé como de esta como tendencia actual de cuando encuentras como a un chiquillo, en el caso de que seamos mujeres hetero, pero un chiquillo como sin masculinidad frágil, como, no sé, muy como deconstruido. Se usa mucho esto como descrito por una mujer. No sé si lo has escuchado como esa... Hay como un concepto ¿Ya? de hombres escritos por mujeres, que son como, ¿Ya? en mí, o sea, a lo mejor yo lo voy a estar leyendo súper mal para las personas que lo están diciendo, pero para mí son como hombres más feministas, Ya, entiendo. como, o con una masculinidad mucho más, menos como heteropatriarcal. Ya. Entonces como que me hizo recordar mucho eso, como de mujeres escritas por mujeres que tienen un tinte distinto, y de hecho me hace sentir como cosas, como un fueguito como cálido. Y es una mala, quizás una mala comparación, pero siempre hago pésimas comparaciones. Pero el otro día la Dani me mostró un video de Rosalía, súper poco serio lo que voy a decir, pero no me acuerdo qué video era, pero salen como tipas así muy bacanes andando en moto, muy, muy choro todo, mucha habilidad en ese video, mucho catch también, hay mucho dinero invertido, y se ven como tipas y enfocaban como sus traseros y como que estaban así con ropa como poquita ropa y todo, pero sabéis que no me sentía como viendo un video así Daddy Yankee, ¿Ya? ¿me explico? Porque eran como chiquillas, con otras chiquillas, como en poca ropa, Ya. sin intención sexual. Ya, entiendo, sí. Y sentía que era como un video de mujeres para mujeres, Sí, entiendo. que es diferente a, por ejemplo, los comerciales de depiladoras, Sí. que no siento que sean comerciales de mujeres para No. mujeres. O el uso del cuerpo de la mujer para vender cerveza, o sea, Cristal, Claro. A escudo, pesar de que mujeres tomen cerveza, ¿me pero no, explico? pero Como esa que publicidad no está hecha para mujeres. pero es como lo simbólico, Sí, no, sí. y es como y no es como que uno diga, este símbolo de aquí o esta señal de acá que representa no sé qué, no, tiene que ver con una sensación Sí, po, sí. inexplicable del cuerpo. Saoco nos dice. Entonces Marcela Serrano escribe mujeres para mujeres. Sí, Marcela Serrano Esa era mi conclusión. es igual a Saoco de Rosalía. Ah, Sí, esa es Saoko de sí, Rosalía. sí. Bueno, oye, y Último. pasemos a la última pregunta que tiene que ver un poco con la que siempre hacemos, de en qué medida podemos analizar o vislumbrar que lo personal es político en este libro. Sí, Que se nos... yo quería agarrarme de una reflexión que hicimos, una pregunta que no integramos, pero la voy a integrar aquí. A propósito de la organización de mujeres que surge muy, diría, espontáneamente a partir de esta necesidad, en donde podríamos hablar de una organización de dos mujeres, o en términos aún más como empresariales, de una abogada con su clienta, ¿cachai? Que empiezan a hablar, básicamente, y eso, mostrarse en lo público desde esa demanda, le da el espacio a otras mujeres que, como ya hablamos, la mayoría de cierta forma ignorantes, analfabetas, desposeídas, como mujeres muy solas, probablemente también muy estigmatizadas en sus propios entornos y por eso aumentaba esta soledad. Se crea una organización de mujeres para mujeres y para la infancia también de forma un poco más indirecta, pero principalmente de mujeres y para mujeres, desde la necesidad de los abusos que cada una fue sufriendo en cada una de sus historias. Y desde ahí yo creo que es posible hacer este cruce que constantemente intentamos hacer, como desde la experiencia propia, desde lo vivido, desde el cuerpo. Hay actos políticos que nos permiten, por ejemplo,
darle voz a otras personas, que nos permiten posicionarnos en el espacio público, que no siempre está tan fácilmente ahí, por así decirlo, aunque podamos decir que la mujer ya está en el mundo laboral y todas las estadísticas que podéis poner, sigue siendo un sesgo simbólico súper fuerte. La Hannah Arendt ya lo decía en su momento, que el espacio público puede ser muy público, pero siempre hay diferencias súper potentes en el momento y que podemos tener un espacio público con, en términos numéricos, más mujeres que hombres, pero por ejemplo el hombre podría tener más voz, en términos súper simples, mucho más complejo que eso, pero tiene que ver con cómo posicionar estas luchas, cómo molestar e incomodar a otros y desde ahí avanzar desde el cariño, por ejemplo, que se empiezan a tener estas personas, estas mujeres, desde la propia historia, desde la compasión, incluso, por qué no decirlo, desde el sufrimiento de cada una, eh, y desde ahí hacer política entre ellas, por ejemplo, organizarse de cierta forma y mostrar una forma distinta de hablar, de luchar, de mostrar estos temas. Creo yo que es como lo más ejemplificador, quizás, del texto. Hmm. Ahí la Dani había escrito algo. Sí, la Dani dice, para mí es como el encuentro, es como el encuentro entre mujeres permite crecer, sí, que es algo que hablamos un poquito antes de estar transmitiendo, que también el crecimiento de la organización como tal, o sea, de la forma, de la orgánica, de todo, también hace un paralelo al crecimiento de la protagonista, por ejemplo, en todas las fases que va viviendo. Bueno, y todas en realidad las personajes que estaban. Y también cree la Dani que es resistencia a la típica idea de que las mujeres siempre están en conflicto, que es un argumento que se ha usado mucho, no sé, o sea, veamos cualquier telenovela chilena, bueno, de cualquier país en realidad, pero Latinoamérica, que son las que conozco, que es que claro, porque las mujeres entre sí tienen que competir, tienen que odiarse un poquito entre ellas, o crear lazos de amistad bien débiles, por así decirlo, a propósito de admirar otras figuras, por ejemplo, como la figura masculina, que sí puede aventurarse. Entonces, claro, aquí te muestras un giro distinto, es decir, como no puedo, desde la unión, desde el escucharnos, desde el abrazarnos incluso, se puede construir mucho más. Sí, sí me acuerdo, creo que quizás una tercera como arista para mí de esto de en qué medida lo personal es político, tiene que ver un poco con esta, ¿cierto? Con esta formación como espontánea de una organización. Y también tiene que ver con, claro, está esto de que no siempre la voz de las mujeres es tan pública, aunque esté en lo público, pero también tiene que hacer, para mí tiene que ver con poner a disposición de lo público algo súper privado que puede servir a lo público. Sí. Por ejemplo, o sea, lo que yo al tiro me viene como a la cabeza son, por ejemplo, los relatos de tortura y de violaciones hacia mujeres en dictadura. Es algo es algo dolorosamente privado que se hace público porque suena feo decirlo, pero tiene una utilidad pública. Provoca un algo que le sirve a un otro no público. Que le aporta, ¿cierto? Que le permite hacer algo con su narrativa personal también, que es un poco lo que para mí hacen los libros, que te permiten hacer algo con tu narrativa personal. Entonces, es por ejemplo, no sé, el primer libro de Isabel Allende, su vida ha puesto el libro. Y ella pone algo doloroso y privado a servicio de lo público, de algo mayor. Entonces eso también creo que tiene que ver con lo privado, no solo de que esta recursividad que también me aporta cosas a mí en lo privado, por ejemplo, de buscar justicia, que es una retribución privada, ¿cierto? Pero tiene como consecuencias en lo público, que es, por ejemplo, prevenir que a otras personas les pase. O sea, lo mejor que puede pasar no es que haya justicia en todos los casos, que sí, sino que no hayan casos. Sí. Como ese siempre es el motivo del feminismo, ¿no? El día como que el feminismo triunfe, por así decirlo, va a ser el día en que el feminismo no sea necesario. Entonces,
eso es para mí un poco como de en qué medida se refleja como eso en este libro. Y hay algo súper interesante que la protagonista en un momento dice como, ¿por qué nuestra organización molesta tanto? Ella lo dice en una parte cuando los carabineros la tratan mal, ¿cierto? Y que los medios también, en algunos medios ella queda muy mal y su organización queda muy mal ante el ojo público. Y ella se pregunta, ¿por qué molesta tanto? Y para mí tampoco hay mucha respuesta más que la vivencia de que de repente algunas luchas molestan a un otro, generalmente a un otro con privilegios, que les conviene que esa lucha no esté para conservar esos privilegios. Pero en otras ocasiones no es tanta pérdida del privilegio, no es como que vaya a cambiar demasiado tu existencia. Y yo creo que eso lo vemos harto en el feminismo, es como, chita máquina, ya no voy a poder como tocar a niñas de miedo. O sea, no es todo, ¿cierto? Porque no son todos los hombres. Pero de repente el discurso se traduce un poco en eso. Ahora le estaba contando a las niñas y no voy a dejar de decirlo, ¿no? De estas como algunos comentarios y videos que habían salido de hombres a propósito del conflicto que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, que decía como que los hombres estaban obligados a ir a la guerra. Y señalaban como, y las feministas no dicen nada ahora. Y era como, eso para, ay, quiero estornudar, no quiero mucho estornudar. Y eso para mí es un poco como lo que te molesta, ¿no? O sea, yo me pregunto, efectivamente, ¿tú tienes algún sentimiento en relación a estos hombres, ¿cierto?, ucranianos que están siendo obligados a luchar? ¿Ese es como lo que te molesta del mundo? ¿O te molesta del mundo que las feministas no están diciendo nada en esta situación de desigualdad que te afecta a ti como hombre, pero que forma parte del machismo, pero que tú no quieres defender? Como, yo siento que uno se ríe como para no llorar, ¿cierto? Como esto de por qué nos molestan tanto las luchas de los otros. Y ¿Por qué nos molesta? Yo soy una mujer hetero y es como, me molesta la lucha como para la adopción homoparental o para la unión civil, como, ¿por qué me va a molestar, cierto? Como, tiene que ver con creencias, pero nadie, no están como obligándome a que yo deje de creer en Dios, por ejemplo, en un Dios homofóbico, como, como que eso a veces me produce cosas, no sé cómo resolverlas tampoco, pero me produce cosas esto de que molesten tanto, como a ella los carabineros la iban a tratar tan mal, ¿no? Al arrestarla. No sé si me explico. sí, estoy de acuerdo. De hecho, con tu reflexión, sobre todo a propósito de lo público, ¿qué pasa cuando mi lucha interna, entre comillas, privada, individual, que vivo en mis cuatro paredes, sale a la calle? Y aquí voy a dar un gran pase al próximo capítulo que vamos a leer la tercera parte del libro de las tesis, Antología Feminista. Cuando las tesis se hace viral, la performance de Un violador en tu camino molesta mucho también. Fue viral mundial, o sea, fue traducida a todos los idiomas posibles y mujeres de todo el mundo estuvieron en las calles recreando la performance. Pero yo escuché comentarios delante de mis ojos diciendo, hombres diciendo, ya, pero si ya no es tan entretenido, ¿para qué siguen? Cuando ya había una 10ª convocatoria en una semana, y es como, no es para entretenerte a ti, claramente. O sea, ¿qué te molesta que se esté usando un bandejón central para hablar de que hay un violador en tu camino, literalmente? ¿Qué de eso te molesta? Yo devolví esa pregunta y claramente no fue respondida porque tiene que ver con lo que tú decís, que al parecer tampoco está tan claro, pero al parecer sí también de los privilegios es posible darse el lujo de decir como, ay, ¿para qué siguen? ¿No? Puta, seguimos porque es un espacio que de alguna forma hablar de algo tan íntimo como una violación, por ejemplo, y gritar, el violador eres tú, apuntando simbólicamente al Congreso, al Estado, a los pacos y a cualquier persona que podría vivir incluso dentro de tu casa, tiene una potencia en lo íntimo, en lo personal, y que eso esté en la calle, tiene un valor, pero es inimaginable, de verdad. Para alguien que no lo ha vivido, tiene una cuestión así que nadie podría, no sé, creo que no tiene ni palabras para decirlo. Entonces, por eso también me suena tú decir como, ¿por qué molesta tanto? Claro, porque al final estás apuntando una verdad que al ser denunciada podría eventualmente poner un límite, por ejemplo, a quien tiene el privilegio de hacer lo que Sí. quiera.
No, y en este libro, por supuesto que encontramos algo que puede molestar a un sector a varios sectores de la población, porque es una mujer pobre, se siente como el viento afuera. Sí. Eh, es una mujer pobre, Mm. campesina, ¿cierto? Que terminó apenitas la secundaria, saliendo en la tele, literal como siendo la llorona, ¿cierto? Sí, pues. Buscando a un hijo, y es como cuando a la tele le ha importado, ¿cierto? Que una mujer pierde un hijo, una mujer pobre que pierde un hijo a manos de gente rica, Sí. o que es invalidada por el saber médico del hospital en el que estaba. No estamos hablando de economía, no estamos hablando de crisis, no estamos hablando de la bolsa, ni de deportes incluso. Es una mujer que fue a la tele porque le robaron a su hija. Sí. Y no está en los matinales, ni está en un programa de farándula, está en el noticiero de las 8. ¿Cierto? Como es algo que a muchos sectores de la población incluso hoy puede molestar. Y ¿Cierto? Porque tiene que ver con el imaginario de qué es lo que una mujer puede hacer, qué es lo que un pobre puede hacer, qué es lo que un campesino puede hacer en el orden hegemónico o en el status quo como social actual, que está siendo transgredido. Y no tiene que ver con que a ti te vayan a sacar de tu casa algo o de tu vida algo, sino que tiene que ver con el poder simbólico que uno ostenta en un espacio público en el que la distribución del poder es desigual y en el que esta persona se está dando las partes con su poquito de poder que debería tener en ese espacio. y Y la Dani dice, tal vez si ella hubiera aparecido con un hombre en la tele, la reacción sería otra. O con su probablemente, marido. probablemente, sí, pues. Sí, también, claro, la Dani dice desde la pena y no desde la rabia, porque de hecho ella lo relata así de esta forma, cuando llegan otras personas, sí, así, entiendo tu historia, pero no lo hagamos desde la pena, que esto nos movilice, ¿cachai? No como a la pobrecita que hay que hacerle cariño. Y cuando se muestra en la tele no es solo una mujer pobre, no es una mujer sin estudios, es una mujer con una organización detrás, con otras mujeres detrás. Y eso también le da Sí, cierto poder para llegar ahí, que incomoda, como ya le hemos dicho, que remueve muchas situaciones, pero hay otras mujeres detrás y hay toda una orgánica también para llegar hasta ahí. y no es solo entre mujeres, o sea, si hubiera salido la Olivia hubiera sido diferente, Sí, siendo como la profesional representante de la organización. sí, Pero bien, muchas reflexiones. sí. Ya estamos pasadas en la hora. Yo creo que la invitación es ojalá que le den una oportunidad a este libro. Es bueno, Y bueno, la prosa es buena, es muy breve. Eh, Creo que Marcela Serrano es una de las autoras chilenas que se merece muchísimo más reconocimiento del que tiene, a pesar de que ya tiene harto, pero hace falta. Eh, y eso, esperamos que les haya gustado este comeback, y próximo este retorno. domingo 27 de marzo vamos a estar leyendo la tercera parte de la antología feminista de las tesis, como ya pueden ver en los capítulos anteriores, parte 1 y 2. Hay una recopilación de distintas obras y ensayos de las que se sustentan un poco el colectivo de las tesis, así que quedan todos invitados. Antes de eso se viene el 8 de marzo, así que también ahí nos veremos en las calles. Se viene un próximo cambio de mando con ministerios con harta presencia femenina, que también molestó harto. O sea, los matinales estaban ahí diciendo cómo la mayoría de las ministras van a ser mujeres, por qué, todo incomodándose y muchas con corte declarándose abiertamente feministas. Así que también esperemos que eso traiga algunos cambios. Sabemos que está toda de una posición de privilegio distinta, pero bueno, quizás desde ahí van a incomodar y se van a plantear ciertos temas en los que avancemos. Así que se viene bien movido marzo. Sí, ya vamos a venir con un capítulo para incomodar. Incomodémonos. La invitación es incomodarse. Sí, Lo personal es político es incomodarse. sí, Incomodarse en el espacio público. de acuerdo. The Babies. Eso, les invitamos también a escuchar nuestros capítulos anteriores Sí. en Spotify, en YouTube y en nuestro perfil. Los pueden encontrar. Hay algunos que en nuestro perfil no están porque se los borraron, ¿cierto? Cuando los íbamos a guardar. Pero la mayoría los pueden encontrar en estas plataformas si tienen ganas ahí de ducharse con un poco de feminismo y de literatura. Así que eso, que esté muy bien. Esperamos tener a la Dani mayormente activa en los próximos capítulos. Y nada,
Los queremos mucho y cuídense mucho y por favor compartan si les gustó y nada, eso, Adiós. cuídense mucho.